Recuerden ustedes, por favor, inquietarse en torno a cuál es la norma en concreto del Código Penal colombiano que los orienta en torno a la identificación del modelo de responsabilidad penal que nosotros manejamos, el modelo teórico de responsabilidad penal que nosotros manejamos. Eh, Como les decía, y dándole continuidad al anterior video, eh, ningún código o ningún subsistema penal, para ser más preciso, es completamente ajeno a un modelo teórico de responsabilidad penal, lo cual pues podríamos decir que es relativamente sencillo en torno a las posibilidades, puesto que esencialmente manejamos dos. Históricamente pues podríamos poco más o menos que sostener que el modelo de la responsabilidad subjetiva informó básicamente eso que llamamos escuela positivista, escuela clásica, escuela finalista, mientras que el modelo de responsabilidad por imputación objetiva precisamente informa lo que ha sido tradicionalmente designado como escuelas estructural funcionalistas. Cada uno de esos dos modelos se caracteriza, entre otras cosas, pues por un origen muy concreto. El primero tiene que ver con la teoría kantiana, el segundo tiene que ver con la teoría hegeliana. No pretendería en manera alguna que ellos dos, cada uno por su lado, se haya dado a la tarea de hacer un diseño designado responsabilidad subjetiva y el otro un diseño designado responsabilidad por imputación objetiva y que se hayan propuesto crearlos como enfoques de responsabilidad. Diría que quizás sin proponérselo, quizás más bien en el ánimo de propiciar una fundamentación filosófica, pues inevitablemente tuvieron que adentrarse en las honduras de lo que constituye el modelo fundamentador de la imputación, sea por la ruta subjetiva, sea por la ruta de la imputación jurídica o imputación objetiva. Lo cierto es que generaron los presupuestos y a partir de ellos se han desatado pues todas las matizaciones, modulaciones que conocemos en la historia del derecho penal a través de aquello que la tradición asocia como escuelas, que hoy en día pues tenemos alguna claridad en cuanto a que no fueron propiamente escuelas, fueron más bien pensadores, si se quiere, que con una serie de convergencias fueron unificados, pero que haya habido un propósito, un denuedo por hacer una construcción del tipo escuela del derecho penal basado en cierto presupuesto de responsabilidad, realmente no, por lo menos no tenemos bases para predicarlo. Por otro lado, el hecho de que cada subsistema penal, y cuando digo subsistema penal me refiero al derecho interno, a los estados-nación que pues construyen sus propias concepciones eh, de, del poder punitivo, del poder configurador penal, pues se adoptan una cierta tendencia. Nosotros, las personas que nos dedicamos a la semiótica, en mi caso particular la semiótica del derecho penal, pues a ese proceso lo llamamos individuación. La individuación básicamente consiste en que una comunidad, eh, muy a nota de pie de página, utilizo la expresión comunidad porque es que la de sociedad, como ciertas corrientes sociológicas lo han venido sosteniendo últimamente, son demasiado ambiguas, son demasiado abstractas. No existe una sociedad como lo pensaron los primeros sociólogos y de Max Weber para acá, sino más bien existen grupos de presión, grupos políticos, grupos religiosos, que puedan tener entre otros algunos puntos de contacto, pero en términos generales más bien los semiotistas preferimos hablar de comunidades de hablantes. Entonces, desde ese punto de vista, prefiero hacer esa referencia para ser poco más o menos que consecuente con mi plataforma epistemológica. Entonces decía, con esto cierro la nota al pie, las comunidades cuando
adoptan una institución o cuando proyectan una institución dentro de sus alternativas de hechos institucionales, en su gama de hechos institucionales, por lo general no lo hacen de una manera neutra, pura y simple, sino que hacen algo con ella y quiero decir algo propio con esa institución. No la alteran en sus fundamentos, pero sí la modulan de tal suerte que se apropian de ella y la practican de cierta manera. Eh, Podría ponerles un parangón con lo que sucede con el cuerpo físico cuando se coloca unos zapatos o se coloca una ropa, pues la ropa ni los zapatos se quedan tal cual la vieron en el maniquí donde estaban expuestos o en las imágenes donde estaban siendo ofrecidas, sino que al colocárselas algo pasa. ¿Sí? Algo pasa es que hay un ajuste, no del cuerpo a ellas, sino todo lo contrario, de ellas al cuerpo. Los zapatos se ajustan a los pies, la ropa se ajusta al cuerpo. Lo mismo pasa, palabras más, palabras menos, con las instituciones cuando suceden los procesos de individuación. Procesos que en algunas ocasiones llegan a ser realmente complejos, que incluso pueden llegar hasta cuestionar algunas características identitarias de las instituciones. Me permito ponerles un ejemplo. Esa institución que llamamos proceso acusatorio adversativo, del cual pues tanto se ha venido cacareando desde el año 2004 hacia acá, particularmente porque realmente el proceso empezó antes. Si ustedes se detienen a ver las características más identitarias en este momento, a través de la práctica judicial, aparecen tan profundamente alteradas no solamente en Colombia, diría que en toda Sudamérica, al extremo que en este momento es completamente válido predicar que realmente no se tiene un proceso acusatorio adversativo, sino un proceso inquisitorial con algunas características adjetivas de los procesos acusatorios adversativos. Por cierto que los modelos de responsabilidad tienen una mejor respuesta, una mejor proyección a través de los procesos o enfoques procesales de naturaleza penal. Pues bien, entonces tenemos que existen estos dos modelos teóricos que surgieron bajo unas circunstancias muy particulares que no fueron pensados para justificar una cierta tendencia política o ideológica, lo cual había venido siendo una tradición en los precedentes del derecho penal, sino que pues surge curiosamente a partir de los diseños intelectuales que hacen dos filósofos, no dos juristas, por cierto. Por un lado Kant, por otro lado Hegel. De tal manera que entonces podemos decir que los dos modelos teóricos penales suceden al modelo teórico de las penas. Podríamos decir que el modelo teórico sí ha sido uno, mientras que los modelos de responsabilidad penal, pues como les decía, son cuando menos dos, con todas las variables que históricamente se le puedan deducir o se puedan verificar. De tal manera que podemos decir que la raíz común de los dos modelos de responsabilidad es el modelo teórico de las penas. Entonces, la manera como estamos procediendo es que vamos a concretar las características generales, puesto que no hace parte de nuestro curso ahondar en las teorías de la responsabilidad penal, pero pues si bien puede ser parte de otros seminarios, otros cursos, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta sus características generales para poderlo vincular específicamente con la teoría de la pena.